Bueno, entonces vamos a empezar. Ya son las 7:04 de la noche. Luego y me presento. Mi nombre es Silvio Andrés Villar Bonilla, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y vamos a hablar sobre nutrición en el paciente crítico. ¿Cómo definimos entonces un paciente crítico? Pues lo vamos a definir por la existencia de una alteración en la función o en uno o varios órganos o sistemas donde se presenta una situación que puede comprometer la supervivencia en algún momento de su evolución. ¿Qué pasa entonces con la nutrición y el paciente crítico? Entonces, vamos a encontrar que esos pacientes tienen más riesgo de una depresión nutricional y esto puede ser un factor determinante y principal dentro de la morbilidad y la mortalidad. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, un paciente en estado crítico llega a que ingrese a la unidad de cuidado intensivo por una causa como el trauma, como una cirugía mayor, o en la mayoría de los casos una sepsis, entra en un estado de hipercatabolismo, lo cual nos va a llevar a una alta demanda energética y esto puede llevar al paciente a un síndrome de depresión, en donde vamos a encontrar una disminución marcada de la masa celular corporal, una disminución de la depresión, una depresión nutricional, perdón, una depresión del sistema inmune y por ende una disfunción multiorgánica. ¿Qué pasa entonces en un paciente que no aportamos adecuadamente a la nutrición y nos lleva y entra en un estado de desnutrición? Esto va a acarrear que el paciente en la unidad de cuidado intensivo va a tener una tasa aumentada de infecciones, nos va a incrementar la estancia en la unidad de cuidado intensivo y también en la parte hospitalaria, va a aumentar los días de ventilación mecánica y, o por ende, también los pacientes quirúrgicos va a dificultar la cicatrización de esas heridas. Se ha calculado que este aumento de la mortalidad puede ser alrededor del 15 al 20%. Entonces, todo paciente que llega a la unidad de cuidado intensivo requiere una valoración nutricional, en donde vamos a hacerle tres frentes. Uno que es el tamizaje nutricional, en donde vamos a identificar las características que se asocian con problemas nutricionales. También vamos a indagar con el mismo paciente, si así lo permite, o con familiares, sobre el peso, pérdidas de peso, talla, el consumo de alimentos, etcétera, todo lo que nos pueda orientar para dar una adecuada nutrición. Y en todo paciente crítico, pues también tener en cuenta que el paciente crítico, su peso también puede estar alterado por edemas, también va a haber una distribución de volúmenes diferentes a un paciente normal, y esto nos puede dificultar un poquito la estimación del estado nutricional. Bueno, ya hablando como tal del soporte nutricional, vamos a encontrar que debemos tener en cuenta unos objetivos para iniciarle el soporte nutricional a un paciente. ¿Por qué le iniciamos el soporte nutricional a un paciente? Porque necesitamos preservar la masa magra del cuerpo para minimizar el catabolismo y maximizar el aporte de nutrientes para mantener la función inmune y así evitar las complicaciones dentro de las limitaciones que imponen los distintos grados de falla orgánica. ¿Qué requerimientos calóricos necesita un paciente? Para calcular los requerimientos calóricos de un paciente hay varias fórmulas. Hay fórmulas directas e indirectas. Podemos hacerlo por calorimetría directa, por calorimetría indirecta o podemos hacer por fórmulas de predicción. Todo esto va a estar determinado entonces por el gasto energético basal, que usualmente está entre el 60 y el 70%, y por un factor de estrés. Entonces, los requerimientos calóricos lo definimos como la cantidad de energía necesaria para realizar los procesos metabólicos, mantener la homeostasis y la temperatura corporal. Como les comentaba, entonces podemos hacer diferentes fórmulas de predicción. Podemos hacerlo por una calorimetría directa, en donde simplemente tenemos a la persona dentro de una cámara especial donde nos mide por sensores de calor la caloría que requiere o que está consumiendo su cuerpo. En este caso, pues en el eco intensivo eso es muy difícil. Otra que estamos utilizando actualmente en las buenas unidades de cuidado intensivo es la calorimetría indirecta, la cual pues vamos a tener en cuenta lo que es el consumo y el aporte de oxígeno y el consumo de CO2, que eso lo podemos medir principalmente en pacientes con ventilación mecánica. Y también tenemos las fórmulas de predicción, que son usadas desde hace más de 100 años, como la de Harris-Bennett, que la utilizamos desde 1919, pero que comparándolas con otras fórmulas podemos encontrar en algunos ensayos clínicos publicados principalmente en revistas como la revista de nutrición canadiense, que salió publicada hace unos 10 años, en donde habla de que la fórmula
de Harris Benedict comparada con otras, sobreestima el gasto energético total hasta en un 15% en esos pacientes. Otra fórmula elemental que encontramos y que está recomendada por las guías de Aspen y ESPEN, que son las guías europeas y americanas de nutrición, es utilizar la fórmula de 25 kilocalorías por el peso corporal. Ya más adelante les explicaré con detalle cada punto. Y también tenemos la fórmula de la masa libre de grasa, que la utilizamos nosotros mucho por escuela, donde utilizamos el peso metabólico determinante del gasto energético total y vamos a utilizar el sexo y la edad. En esta gráfica podemos ver que pues, los pacientes pueden llegar con un peso que puede ser el peso ideal o un peso en obesidad, como está la gráfica de la persona de 90 kilogramos, pero lo que debemos calcular en esos pacientes realmente es el peso ideal. Entonces, para poder determinar la masa libre de grasa, que usualmente es la masa que no compromete la grasa en su organismo, que eso puede ser alrededor del 80%. Entonces, como les hablaba de las ecuaciones de predicción, de las más utilizadas por nuestra escuela es la masa libre de grasa, donde encontramos que el cálculo de las calorías necesarias en el día se da por el gasto energético, dando la fórmula de la constante 650 por el factor de estrés. El factor de estrés es simplemente un número que le damos a determinadas situaciones que tiene el paciente una vez que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, dependiendo de la patología. Algunos pacientes, dependiendo de su estado catabólico, puede requerir más o menos calorías. Ya les voy a mostrar una gráfica en donde, dependiendo de cada patología, el factor de estrés puede cambiar. Y a esto le sumamos una constante de 20 por la masa libre de grasa. Como les decía, ahorita la masa libre de grasa pues viene siendo representada aproximadamente sobre más o menos el 80% del peso del cuerpo, retirando uno así el 20% de la grasa. ¿Cómo calculamos la masa libre de grasa? Pues la podemos calcular dependiendo del sexo en hombres y en mujeres. En hombres podemos utilizar la constante de 30 por la superficie corporal total y a eso le restamos el 0.1 por la edad en años y le sumamos 3. En las mujeres utilizamos 30 por superficie corporal total y le restamos la constante 0.1 por la edad en años y le restamos 3. La superficie corporal se halla entonces con el peso ideal más talla en centímetros, le restamos 60 y lo dimos por 100. Así podemos sacar la fórmula de superficie corporal total de una forma rápida. Entonces, como les comentaba, el factor de estrés por patología, encontramos que dependiendo de la patología con la que el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, va a requerir más o menos calorías, como podemos ver, por ejemplo, los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, los neurocríticos, usualmente son pacientes que consumen muchas proteínas, muchas calorías, están en estado hipercatabólico, entonces requieren un factor de estrés mayor, como que puede llegar hasta 2 puntos. O un paciente con una cirugía menor, en donde el factor de estrés tan solo es de 1.2. ¿Qué cosa importante también tenemos que tener en cuenta con respecto a la nutrición en paciente crítico? Debemos siempre realizar un balance de nitrógeno. Está recomendado hacerlo aproximadamente 2 veces por semana y este es para evaluar el estado catabólico del paciente, si está en estado hipercatabólico o en estado normal. Lo que podemos hacer en la fórmula es mirar el balance del nitrógeno, en donde vamos a hacer en la fórmula calculamos el nitrógeno ingerido y le restamos el nitrógeno eliminado del paciente y a este le sumamos las pérdidas insensibles. Para calcular el nitrógeno ingerido, pues tener en cuenta que por un gramo de proteína existe un 16% de nitrógeno, o para hacer la fórmula más fácil, podemos colocar la proteína ingerida por el paciente y lo dimos por una constante de 6.25, que viene siendo representando ese 16% que le hablé anteriormente. Con eso calculamos entonces el nitrógeno que le ingerimos al paciente, o que le administramos al paciente, perdón. Y en cuanto al nitrógeno eliminado, pues hacemos una medición del nitrógeno en orina 24 horas y a esto le sumamos las pérdidas insensibles, que usualmente pues son alrededor de 2 a 4 gramos por nitrógeno al día. Esto pues entonces nos da matemáticamente un número en donde tiene que dar entre 0 y 5. Eso nos quiere decir que el paciente está en un estado eucatabólico normal. Si este empieza a incrementarse de 5 a 10, pues viene siendo un hipercatabolismo leve, de 10 a 15 moderado y por encima de 15 severo. Y pues habría que hacerle ajustes a la nutrición. ¿Qué requerimientos nutricionales tiene todo paciente? Pues como todos sabemos, lo importante y con lo que
estamos todos en acuerdo, es que el paciente va a requerir de hidratos de carbono, va a recibir proteínas, grasas y eventualmente agua. Entonces, como les dije anteriormente, hay varias fórmulas de calcular las calorías en los pacientes. Se está impulsando mucho ahora que utilicemos de 25, la fórmula de 25 kilocalorías por kilo al paciente en cuidado intensivo, pero tener en cuenta que en una fase aguda tal vez va a requerir un poco menos de 20 a 25 y cuando el paciente ya se encuentre estable 25 a 30 kilocalorías. Y en un paciente obeso, en donde si no calculamos el peso ideal y lo calculamos por el peso actual del paciente, podemos estar administrando hasta 14 kilocalorías por encima del peso actual. Entonces, recomendarlo siempre en promedio entre 22 y 25 kilocalorías del peso ideal por día. Bueno, entonces hablemos de los macronutrientes que vamos a encontrar. Entonces, primero son las proteínas. Para las proteínas, el requerimiento puede ser variable dependiendo de la patología del paciente, pero el requerimiento mínimo de este en gramos por kilo por día es de 0,8. Como les decía, dependiendo de la patología, este puede variar. Un paciente, por ejemplo, con un índice de masa corporal por debajo de 30 puede requerir de entre 1,2 a 2 gramos de kilocaloría al día. Y tener en cuenta que esto hace parte más o menos del 20% del total de la fórmula. Con respecto a los requerimientos de carbohidratos, hay que tener en cuenta que el requerimiento está recomendado entre 2,5 miligramos por kilo minuto hasta 5 miligramos por kilogramo minuto cuando utilizamos infusiones de dextrosa y no pasarnos en lo posible de 200 gramos al día. Esta infusión que les estoy hablando de glucosa que le vamos a administrar al paciente en estos rangos entre 2,5 y 5, lo que va a hacer es que esta infusión a esta velocidad va a reducir la producción endógena y ahorrará nitrógeno al suprimir la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, dejando el nitrógeno para la síntesis proteica. Esto es muy importante. Con respecto a los lípidos, el requerimiento diario oscila entre 0,8 a 1,2 gramos kilogramo día. Esto viene siendo representando entre el 20 y el 30% del consumo diario. Y hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios cuando hay unas dosis altas de esto pueden producir esteatosis o cuando hay ausencia en los aportes de los ácidos grasos esenciales, principalmente el linoleico y alfa-linoleico, que son omega 3 y omega 6, podemos encontrar que el paciente puede presentar una respuesta alterada al sistema retículo endotelial, un descenso de la síntesis de inmunoglobulinas y también una depresión de la inmunidad celular y hasta trombocitopenia. Entonces, vamos a hacer una pausa acá para como irnos ubicando en el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo. El paciente pues, puede ingresar tolerando la ingesta oral y si eso es así, pues entonces si, según la patología y si no tiene exámenes pendientes por hacer o algo que limite su inicio de nutrición, pues le vamos a dar una dieta oral. Pero si tiene alguna patología que evite que el paciente pueda tolerar la vía oral, pues entonces tenemos que recurrir lo más pronto posible a la nutrición enteral. Si el paciente tolera la nutrición enteral, entonces empezamos a hacer aportes de 20 a 30 kilocalorías, como les dije inicialmente, para llegar a estabilizar el paciente los primeros 4 días, pero si no es posible, hay que considerar que el paciente pueda requerir nutrición parenteral. Bueno. Con respecto al soporte nutricional, es importante también tener en cuenta, esto es muy importante, que todos los pacientes críticos que ingresen hemodinámicamente estable en las primeras 24 horas debemos de haberle garantizado la nutrición enteral a sus pacientes. Y debemos alcanzar el requerimiento entre el 48 y 72 horas. Para lograrlo, tenemos 3 tipos de nutrición en estos pacientes, que es la nutrición enteral, que venimos hablando, la nutrición parenteral o cuando administramos una nutrición mixta, es decir, enteral y parenteral al tiempo. Con respecto a la nutrición enteral, la vía de administración puede ser gástrica por una sonda principalmente y se recomienda orogástrica, no recomendamos la sonda nasogástrica o las oroyeyunales, es decir, que son sondas avanzadas, principalmente de tungsteno, que pueden llegar hasta el yeyuno. O también pueden ser por unas vías porostomías, que son vías ya de acceso quirúrgico y endoscópico, como las gastrostomías o las yeyunostomías, en donde también recomiendan iniciar la nutrición enteral lo más pronto posible y eso va a suceder después de 24 horas del procedimiento cuando es realizado. Con respecto a la nutrición, entonces con la nutrición enteral vamos a encontrar 3 fórmulas específicas, las fórmulas elementales,
las fórmulas semielementales u oligoméricas y las fórmulas completas o poliméricas que requieren, que consisten en nutrientes en forma habitual en grandes polímeros. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas y para poderlas entender y poderlas diferenciar de forma fácil? Las fórmulas elementales usualmente requieren pacientes que no requieren pacientes con una flora intestinal que esté alterada, son fáciles de absorción. Las fórmulas semialimentales o oligoméricas pueden o no tener alteración en la parte del intestino, y las fórmulas completas o poliméricas, que son fórmulas que son muy completas, con grandes polímeros, y va a requerir un intestino endeble para poder hacer la respectiva absorción. Entonces, explicando cada una de ellas, las fórmulas elementales, como les dije, son fórmulas que son completamente hidrolizadas, están compuestas de aminoácidos libres. Esto puede incrementar la osmolaridad. Tenemos carbohidratos, principalmente representados como maltodextrinas. Esto le puede dar un mal sabor a las fórmulas. Y ácidos grasos esenciales, principalmente los triglicéridos de cadena media. En cuanto a las fórmulas oligoméricas, vamos a encontrar proteínas, principalmente en fórmula de dipéptidos y tripéptidos, los carbohidratos en forma de maltodextrinas e hidrolizados de almidón, y la grasa en ácidos grasos de cadena, en triglicéridos de cadena media, como el cardamo. Esas son algunas fórmulas de las que hablamos anteriormente, como el Peptamen, Vivonex, el Alitrac y el Perativ. Ya las fórmulas poliméricas, que son las que más usamos en la unidad de cuidado intensivo, igual estas también se pueden utilizar dependiendo de la patología de cada paciente. En las fórmulas poliméricas vamos a encontrar la proteína, la grasa y los carbohidratos, pero estos van a estar sin estar hidrolizados. Usualmente son fórmulas que tienden a ser isotónicas, es decir, tienen una osmolaridad muy parecida al plasma. Entre ellas, las más importantes está el Levity, tenemos el Osmolite, y, por ejemplo, para los pacientes diabéticos utilizamos mucho la glucerna. También está el Ensure Plus HN y el Nutren. Con respecto a cómo vamos a administrar nosotros la nutrición intral en esos pacientes, pues debemos, importante, tener una cabecera semilevantada entre 35 y 45 grados, eso para evitar entonces la broncoaspiración en estos pacientes. Hay que iniciar la infusión a una dosis que es llamada una dosis trófica, en donde vamos a iniciar una dosis que para evaluar la tolerancia al paciente y para el trofismo intestinal, y esta se va incrementando gradualmente. Se puede recomendar entre 4 y 6 horas, nosotros lo hacemos cada 4 horas, iniciando 20 cc hora, y vamos a incrementando según la tolerancia del paciente. Para alcanzar un volumen deseado. Entonces, como un ejemplo de la gráfica, podemos iniciar, por ejemplo, 500 mililitros al día, dando un aumento de 20, 40 y 60 mililitros hora cada 4 horas según la tolerancia, llegando a estar, por ejemplo, a 1000 mililitros día, a una fórmula de 75 mililitros hora, y la idea es alcanzar el 70% del gasto energético total aproximadamente en un tiempo no mayor a 72 horas. Con respecto al ácido gástrico intestinal, van a encontrar que esto puede ser contradictorio, recomendado, no recomendado. Las guías ASPEN, las guías ESPEN a veces lo recomiendan, no lo recomiendan. Últimamente ya no lo recomiendan mucho. Dicen no tenerlo en cuenta para suspender la nutrición enteral o para hacer el seguimiento. Nosotros aún así lo recomendamos. Podemos estar midiendo el residuo gástrico cada 6 horas. Suspendemos la administración de nutrición y medicamentos durante 1 hora antes de medir el residuo, y aspiramos con una jeringa de 50, y con eso miramos el contenido gástrico. Cuando tenemos un residuo gástrico que supera el 70% de lo administrado, por ejemplo, de 400, de administrado de 500, pues no recomendamos como tal suspender la nutrición, pero lo que sí recomendamos es disminuir la nutrición a la mitad y continuar y evaluar si persiste o no la intolerancia. Si persiste la intolerancia, pues entonces evaluamos la posibilidad de evaluar posibles causas de la misma. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en un estado de ilio o en estado de hipoperfusión, o que tal vez requiera el manejo de prokinéticos. Como les dije, la nutrición enteral no debe suspenderse con residuos menores de 400 mililitros y sin otros signos de intolerancia. Ya hablando de la tolerancia, pues evaluamos algunas pautas que de pronto el paciente pueda presentar durante el inicio de la nutrición enteral, como por ejemplo la diarrea. En un paciente crítico se considera que la diarrea es que tenga
deposiciones de 5 o más, que estas sean líquidas y que su volumen estimado sea alrededor de más de 2 litros. En cuanto al manejo para estos, entonces hay que descartar siempre la presencia de algunos agentes oportunistas, como por ejemplo el Clostridium. Hay que revisar también la osmolaridad de la fórmula. Cuando la fórmula tiene una osmolaridad alta, puede hacer una diarrea por osmolaridad per se. Y pues ahí lo que habría que hacer es cambiar la fórmula a con péptidos o fibra, o cambiarlos con fórmulas con baja osmolaridad. También a veces se recomienda el uso, en algunas ocasiones, de uso de probióticos. Entonces, con respecto a los requerimientos, pues diferentes fórmulas pueden variar. Inicialmente, por ejemplo, con la química, como les dije, de oligoméricos elementales o poliméricas, o también pueden variar dependiendo de la osmolaridad o de la cantidad de calorías que sean administradas. Entonces, ejemplo de ellos, por ejemplo, el glucerna usualmente aporta 1 kilocaloría por mililitro, el osmolay 1.2, el peratif 1.3 y el nutren 1.5 kilocalorías. Bueno, con respecto a la nutrición parenteral, pues está definida así desde el 2002 como una administración de nutrientes al organismo por una ruta distinta al tracto gastrointestinal, y eso se hace a través del sistema circulatorio. La nutrición parenteral, pues también hay que calcular un requerimiento calórico y hay que calcular la nutrición parenteral total. Tener en cuenta que está compuesta principalmente por proteína, por grasa, por carbohidratos, por sulfato de magnesio, por gluconato de calcio y por fosfatos. En cuanto a la proteína, esta usualmente está representada por aminoácidos al 10%, la grasa por lípidos al 20% y los carbohidratos por dextrosa en agua destilada al 50%. Tener en cuenta que cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías y un gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. ¿Qué recomendaciones tenemos frente a la nutrición parenteral? Entonces, en total de la nutrición parenteral fresquita debe ser administrada durante las 23 horas, no debe ser acelerado para recuperar el tiempo perdido, es decir, no podemos poner infusiones grandes. Tampoco podemos detenerlo de forma repentina y debe utilizarse siempre en lo posible, y siempre está muy recomendado utilizar bomba de infusión para calcular entonces así cuántos mililitros por hora vamos a administrarle al paciente. Por la vía donde nosotros administremos, no debe añadirse ninguna solución que hagan conexiones, por ejemplo, en y que lleguen a mezclarse con la nutrición parenteral. Exceptuando solamente en algunos pacientes en donde vamos a hacer una infusión concomitante con lípidos. En ninguno de los casos se debe administrar medicamentos por esta línea de nutrición parenteral ni tomar la presión venosa central. Además, la solución que haya sido descontinuada y retirada no debe ser utilizada de nuevo, y esta debe ser totalmente desechada y se debe utilizar una infusión o solución nueva. Bueno, con respecto a los pacientes con infección con SARS-CoV-2, que digamos que es la pandemia actual, ese es un artículo que publicó el Comité de Nutrición a nivel aquí en Colombia, donde pues no hay mucha diferencia en lo que se hace énfasis al iniciar la nutrición enteral y parenteral en un paciente en cuidado intensivo, pero nos recomienda como unas etapas como para recordar lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, una vez que ingresa el paciente a la unidad de cuidado intensivo, hablan de detectar el tamizaje, hacer un diagnóstico nutricional actual, en qué estado nutricional ingresa el paciente. Luego recomiendan nutrir, y la terapia nutricional, la que siempre se recomienda es la nutrición enteral de forma inicial. Solo si no tolera nutrición enteral, pues entonces recomienda nutrición parenteral. Y obviamente si el paciente pues no está intubado y no es ninguna contraindicación para que se le pueda administrar la vía oral, pues se le dará la vía oral. Y posteriormente hacer un monitoreo y vigilar. Entonces, en esas 3 etapas o 3 fases de la infección por coronavirus, donde tenemos una infección temprana, una fase pulmonar, una fase de hiperventilación, nos concentramos en la parte de abajo donde habla la terapia nutricional, no en las otras partes porque no voy a hacer énfasis en eso. Entonces, con respecto a la nutrición enteral, como lo dije anteriormente, está de detectar, hay que hacer un tamizaje diagnóstico, hay que evaluar cómo va a ser la consejería de la nutrición, y ya en la fase pulmonar tener en cuenta entonces que todo paciente en fase 2 tiene riesgo nutricional y se debe diagnosticar el estado nutricional en que se encuentra el paciente. Si ya el paciente está intubado, siempre iniciar nutrición enteral. Si es necesario una nutrición parenteral por poca o baja tolerancia a la nutrición enteral, pues administra de ser necesario, o inclusive también se puede hacer nutrición mixta si llega a tener algo de nutrición, algo de tolerancia a la nutrición enteral, pero no del todo, entonces se podrían combinar.
Entonces, estas son pautas y recomendaciones en esos pacientes. Vamos a leerlas detalladamente. Entonces, las recomendaciones son que la terapia nutricional enteral debe ser indicada, prescrita y monitorizada por un equipo interdisciplinario de terapia nutricional. Esta es la primera opción cuando se requiere la terapia nutricional, como lo dije anteriormente. Ya en los pacientes que no están intubados, pues entonces se les dará la nutrición oral respectiva, calculando el gasto calórico necesario para administrarle entonces la dieta ideal para cubrir el gasto energético total de ese paciente. Ten en cuenta que en los pacientes en estado críticos intubados se debe iniciar nutrición enteral por una sonda. Aquí, aunque hablan de nasogástrica, nosotros no recomendamos la nasogástrica, recomendamos la sonda orogástrica y se recomienda la administración continua de la nutrición enteral. También recomiendan calcular los requerimientos nutricionales teniendo en cuenta entonces el estado del paciente. Ahí pues vamos a tener en cuenta lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, el factor de estrés. También se recomienda en este caso calcular el gasto energético a través de la medición de calorimetría indirecta por el medio del consumo de oxígeno y de CO2 con la ecuación basada o con el peso, que como le dije anteriormente, que también se recomienda mucho, que es el 25 a 35 kilocalorías kilogramo día. Ese inicio de nutrición debe ser lento y alcanzar la meta máximo, como lo dije anteriormente, no mayor a 3 días, porque puede haber un síndrome de realimentación. Perdón. El requerimiento proteico pues está basado en una dieta de 1.3 gramos por kilo de proteínas al día. Se debe mover más o menos entre 1.5 gramos de kilogramos en pacientes polimórbidos o principalmente los ancianos. Y esto pues hasta aquí va lo que es lo que quedamos de hablar hoy de la parte metabólica y nutricional. No sé si tengan algunas preguntas, pueden hacerla en el chat. Yo las leo y les contesto. Buenas noches para todos, les habla César Enciso, por la presentación. Digamos que en esas sesiones con las que hemos venido Preguntas, por favor, pueden escribirlas en el chat. ¿Aló? ¿Me escuchan? No sé. Aló, buenas noches. Doctor Silvio, ¿me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Bueno, buenas noches para todos, mi nombre es César Enciso, hemos hablado en estos días también. Muy interesante, muchísimas gracias por la presentación, doctor. Uno de los temas que nosotros hemos encontrado que tiene una dificultad importante en el manejo de los pacientes críticos es precisamente tratar de mantener el soporte nutricional. Cualquier persona que entra en una situación de estrés, también puede ser un trauma, puede ser una infección o puede ser simplemente la falla del corazón, entra en una necesidad de suplencia de sus requisitos metabólicos. Y el objetivo de lo que hablábamos hoy era tratar de entender cómo podemos nosotros, para poder proveer a ese paciente con unas cantidades mínimas de sustancias nutricionales que eviten el desplome. Me pareció importante recordarles que en Colombia y en la mayor parte del mundo, la dieta que seguimos los seres humanos no mantiene a la gente en un buen estado de nutrición independiente de que exista la obesidad. Es diferente considerar que un paciente esté obeso a que un paciente esté bien nutrido. Y generalmente los pacientes que nosotros vamos a atender son personas que por lo general están sometidas a dietas con una alta cantidad de carbohidratos y unas bajas cantidades de proteína, lo cual los hace más vulnerables a algunos procesos y los deja en una clasificación que se llama una clasificación en riesgo nutricional. En el mundo, digamos que gran parte de lo que se hace en soporte nutricional lo reglamenta a lo que es el grupo de terapia nutricional total, el TNT, y hay unas recomendaciones a nivel, digamos que mundial, que la sacan la Sociedad Americana de Nutrición y la Sociedad Europea de Nutrición. Allí podrían ustedes encontrar algunas recomendaciones por las siglas de ASPEN y ESPEN que podrían ayudarles de una forma general a comprender, digamos que en profundidad, los temas que aquí estamos discutiendo. Sin embargo, para resumirles, recordarles que nuestros pacientes todos están en una clasificación de riesgo nutricional,
recordarles la importancia que tiene el inicio de un soporte temprano, que si bien es cierto, no va a atajar la situación de pérdida de masa corporal que van a tener. Si ustedes recuerdan y han tenido la experiencia en las unidades, los pacientes llegan obesos, se hinchan más por los líquidos la primera semana, pero cuando pasa esta hinchazón vemos unos pacientes tremendamente delgados que están desacondicionados y han perdido masa muscular. Tratar de mantener esa situación en lo mejor posible es el objetivo de la nutrición. Sabemos que no disponen de todas las fórmulas nutricionales. En algunos lugares donde hemos estado aún se utilizan licuados de verduras y de pollo para tratar de mantener la nutrición. Y en esas condiciones, digamos que es válido cualquier cosa que nosotros podamos hacer teniendo en cuenta que lo ideal es emplear una fórmula de nutrición enteral que se aleja de ser comida y se acerca a ser un medicamento. Hay muchísimas fórmulas, como decía el doctor Silvio, para calcular. Sin embargo, en un paciente adulto, lo que nosotros sabemos es que un protocolo sencillo de nutrición que uno puede recordar es empezar con 20 centímetros por hora. A las 4 horas, si no se está devolviendo por la sonda el residuo cuando lo medimos, subir a 40. Y si el residuo no es la mitad de las 4 horas, subir a 60 centímetros por hora. Más o menos un paciente adulto se encuentra alrededor de 60, 80 centímetros cúbicos por hora de una fórmula nutricional estándar, como lo podría ser, y esto no tiene ningún interés comercial, simplemente es por la referencia, el Ensure o el Ensure HN, que son los que escuchamos más frecuentemente en la televisión. Realmente, más allá de esto, pues existen la posibilidad de hacer todos cálculos calóricos precisos, hacer cálculos metabólicos precisos como la carga de nitrógeno. Sin embargo, cuando yo llevo un turno y pienso que tengo 20 pacientes, probablemente los cálculos sean muy difíciles de llevar a cabo y recordar una simple fórmula de 25 kilocalorías por kilo y recordar que si empiezo a 20, 40, 60, muy seguramente debo estar cerca de lo que le debo aportar al paciente. Quería dejarles esas reflexiones, no sé si tengan alguna duda para el doctor. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, me despido. Muchas gracias por el aporte, doctor César Enciso. Muy conciso en lo que ya habíamos comentado y pues realmente es eso lo que queríamos transmitirles para el día de hoy. Entonces, les deseo una buena noche y queda pendiente. Entonces, el examen está ya en la red para que lo puedan realizar con tiempo. Gracias. En el chat sí hay una pregunta, doctor Silvio. Le preguntan, buenas noches, ¿por qué no se recomienda la sonda nasogástrica? Claro, sí, señor. La sonda nasogástrica tiene una cercanía, pues como pueden ver por el trayecto hacia los senos eh, esmoidales, esfenoidales y por ende entonces a la parte cerebral. Entonces, estos pacientes pueden hacer colonización de esos senos y aumentar el riesgo de neuroinfección. Es decir, que no se recomienda el uso de las sondas nasogástricas principalmente por el alto riesgo de neuroinfección, por la cercanía que tiene con estas estructuras anatómicas. Sí, en realidad la dinámica de los senos paranasales es un tema muy importante en cuidado intensivo y es menospreciado pues, generalmente por los médicos intensivistas. Cuando nosotros cambiamos la respiración nasal por una respiración oral obligatoria a través del tubo, que realmente va directo a tráquea, se pierden una serie de compensaciones neumáticas que se tienen a nivel de los senos paranasales. Y los senos paranasales, ante la posición erecta durante el día y los cambios de presión, tienen un sistema de evacuación de todo el moco que normalmente se podría acumular. Cuando nosotros obstruimos una sonda, con una sonda, una de las fosas nasales, corremos más riesgo de acumulación de moco dentro de los senos paranasales y eso, acompañado de la probabilidad de colonización bacteriana, como decía el doctor, de sinusitis bacteriana y de ahí para arriba todas sus complicaciones. Por esa razón recomendamos la sonda orogástrica. Me parece importantísimo lo que dijo el doctor y es recordar que la vía preferencial debe ser la nutrición enteral
y que nosotros debemos tratar de que una vez que el paciente esté estable, que ya lo podamos empezar, tempranamente iniciar la nutrición enteral. Más o menos entre la hora 36 y la hora 48, nosotros ya deberíamos tener un soporte nutricional enteral. Allí hay mil discusiones que podríamos dar, porque hay equipos que utilizan dietas hipocalóricas, que utilizan tiempos mucho más largos de inicio. Sin embargo, en recomendación general, esa sería la propuesta. También existe otra pregunta de Shirley González. Dice, si el paciente requiere potasio, ¿se podría agregar a la nutrición? Entonces, si el paciente requiere potasio porque se encuentra en un estado de hipocalemia, dependiendo en la que se encuentre, nosotros no recomendamos hacer la reposición por vía nutricional. La reposición debe ser por vía endovenosa. Y ya para hacer los cálculos de cuánto de potasio debemos administrar al paciente por vía endovenosa, pues hay diferentes cálculos. Sin embargo, siempre tener en cuenta que la reposición debe hacerse de la forma más inmediata posible y todo dependiendo del nivel de hipohipercalemia perdón, de hipocalemia que el paciente presente, porque dependiendo de ello, pues, también pueden haber cambios electrocardiográficos o cambios en el trazado eléctrico del corazón que nos puede afectar la vida del paciente. Por ende, nosotros hacemos reposiciones más rápidas. Tener en cuenta que la nutrición es por una vía periférica, no puede ser mayor a 3 mil equivalentes por hora, y ya por una vía central podemos administrar mucho más, hasta 16 mil equivalentes por hora. Entonces, dependiendo del nivel de hipocalemia del paciente, lo hacemos por vía endovenosa. El cálculo, pues, va a depender también, hay diferentes fórmulas dependiendo del cálculo. Por ejemplo, la deficiencia de potasio, los porcentajes los podemos calcular en cuánto tiempo lo debemos reponer, pero tener en cuenta siempre que en una hipocalemia y en un médico intensivo, pues tiene más riesgo de complicaciones cardíacas, y entonces tratamos de hacer las reposiciones más rápidas y haciendo controles séricos del potasio cada 6 horas. Buenas noches. Un favor, viendo que para nosotros es más difícil los accesos vasculares, el uso de la gastrostomía con la facilidad de utilizar fórmulas de estas caseras que acabaron de decir, ¿no sería una técnica un poco más accesible a nosotros? La gastrostomía realmente es una técnica que antiguamente la hacía prácticamente el interno, del interno en adelante. O sea que no es una técnica que sea complicada en el sentido técnico. Hay que tener muchos cuidados, sí, pero con personas entrenadas se pudiera hacer. Pues en realidad, digamos que la recomendación de gastrostomía debería estar seguida de un tiempo de ventilación mecánica más prolongado, y recomendaríamos tratar de que en la fase aguda, evitando la vulneración de la cavidad abdominal, uno pudiera mantener una nutrición por sonda. Ya en los grupos de pacientes en quienes uno empieza a ver que hay un deterioro ventilatorio prolongado, que hay un requerimiento de UCI que ya supera el séptimo día, probablemente pueda ser una buena técnica, como usted lo dice, en manos entrenadas. Nosotros cada día hacemos menos gastrostomías quirúrgicas, hacemos más gastrostomías endoscópicas, y pues digamos que es una opción. Yo creo, sin lugar a duda, que si es más fácil eso que un acceso vascular en nutrición parenteral, pues sería una buena indicación. Sin embargo, digamos que la recomendación es diferente, porque nosotros indicamos la parenteral cuando el tracto gastrointestinal no puede ser utilizado. Y ahí tampoco la gastrostomía podría ser útil, ¿no? A ese respecto, una pregunta. ¿No es mucho tiempo esperar 7 días de catabolia en un paciente que está realmente hipercatabólico para comenzar la nutrición o para ver que realmente el No, paciente no, necesita? claro. No. Lo que nosotros decimos es que la idea es iniciar una nutrición por sonda en las primeras 36 a 48 horas. Y si uno se da cuenta que al séptimo día todavía no puede llegar a sacar su paciente del ventilador y usted considera que es más fácil, de pronto ahí podría considerar la gastrostomía, pero no diferir la nutrición hasta el séptimo día. No. La PNT lo que sí recomienda, y eso usted tiene la razón, es que en pacientes que no toleren, ellos dicen, bueno, hasta pronto hasta el séptimo día uno podría tolerar la catabolia, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Es un tiempo muy largo, sobre todo en un cuadro de sepsis y en una sepsis viral que es tan difícil de manejar.
Hay una pregunta, Silvio, me dicen que si en la nutrición parenteral se puede adicionar el potasio. Como lo dije anteriormente, en la nutrición parenteral no se deben mezclar ningún tipo de infusiones, sea la que sea. La nutrición parenteral es solamente, pues, con per se la nutrición parenteral con las fórmulas que ya que les comenté anteriormente. Si vamos a reponer potasio, pues lo hacemos por otro acceso venoso. ¿Tenemos más preguntas? Muchas nada más, creo. El día de mañana tenemos planeada una actividad que está dedicada a la planeación del desarrollo de los planes de enfermería a nivel global para COVID-19. No es una charla solamente para los grupos de enfermería, porque la idea es tratar de generar espacios de integración entre los equipos allí y conocer como los tópicos críticos en los cuales nos tenemos que concentrar cuando el equipo está atendiendo a pacientes con COVID-19. Esperamos pues, que nos podamos ver entonces mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Muchas gracias, doctor Enciso. Muchas gracias a todos. Feliz noche.